Hola, mi nombre es Jonathan Cerezo Domínguez, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Derecho. Hoy les hablaré sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo ha sido y sigue siendo el medio más eficaz que tiene el gobernado para defenderse de la actuación de la autoridad. En este podcast se hace un repaso histórico en el que se muestra la evolución de este medio de control de la constitucionalidad de los actos del Estado mexicano hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, describiendo las reglas de procedencia, principios y efectos de las sentencias de amparo. El juicio de amparo en México se ha venido desarrollando de manera paulatina en la historia constitucional, hasta llegar a ser principal medio de defensa con el que contamos los gobernados frente al poder público. Si bien ya también es necesario que se ajusten algunas de sus figuras e instituciones con el afán de que se actualiza la realidad de nuestra sociedad en el inicio ya de la segunda década del siglo XXI, aun cuando el nacimiento del amparo en México se ha citado siempre en la Constitución de Yucatán de 1841. En las constituciones federales previas se vislumbraban intentos de establecer una figura similar a lo que conocemos hoy en día, como los medios de control constitucional o de la constitucionalidad de los actos de las autoridades. El juicio de amparo se consolidó en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. Como se llama en su publicación del Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, en el citado artículo 103 se dejó clara la procedencia del amparo al determinar que los tribunales federales resolverán las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, conforme a las reglas previstas en el artículo 107 de la misma Constitución, que son por demás exhaustivas y que no deberían estar en el texto constitucional, sino dejarse como leyes secundarias dichas reglas de las 12 fracciones que tiene el artículo 107. El referido artículo 107 constitucional ha sido reformado en 13 ocasiones, siendo la primera en 1951 y la más reciente en 1999. De las 13 reformas que podemos decir que en 3 de ellas se rehizo prácticamente el artículo 107 constitucional, la del 19 de febrero de 1951, la de 25 de octubre de 1965 y la publicada el 31 de diciembre de 1994. En dicha evolución constitucional se han afinado y redefiniendo las reglas generales y específicas del juicio de amparo, dependiendo de si se impugnan las leyes, actos administrativos o jurisdiccionales, reglas de competencia y de la sustanciación misma del juicio y de la suspensión, así como el tema de los recursos y la ejecución de las sentencias, buscando mecanismos eficaces para hacer efectivas las ejecutorias tanto en materia de suspensión como los consensorías del amparo mismo. Las características del juicio de amparo en la actualidad contra actos de autoridad. Después de haber realizado un repaso histórico del surgimiento y la evolución del juicio de garantías en México, enseguida se describirán las características que tiene la institución hoy en día, conforme a la regularización constitucional actual, la ley de amparo vigente y la jurisprudencia que se ha creado e incibida sobre el tema. El juicio de amparo se ha consolidado como uno de los medios jurisdiccionales de control de la constitucionalidad de mayor importancia y trascendencia para el sistema jurídico mexicano, junto con las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. El punto de partida es que el amparo procede contra actos de las autoridades que vulneren las garantías individuales, teniendo sus resoluciones efectos restitutorios al buscar como finalidad el precisamente restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, es decir, dejar como estaba antes el acto lesivo de la autoridad. Principios rectores. Instancia de
parte del juicio de amparo, como todo proceso no puede iniciarse de manera oficiosa, es decir, que el propio órgano jurisdiccional ordene el inicio de un juicio. Para ello se requiere necesariamente el ejercicio de la acción, entendida de esta como un derecho subjetivo de carácter procesal, por lo que cualquier persona puede ejercitar esta acción sin demostrar en ese momento la titularidad de un derecho sustantivo, ya que no será necesario para acceder a una sentencia favorable. Así pues, el juicio de amparo lo puede iniciar aquel que estime que ha habido un acto de una autoridad que le ha violado alguna garantía individual. Por lo que si se habla del principio de instancia de parte, debemos tener claro que el único que puede iniciarlo será el quejoso y nunca cualquier otra de las partes, como la titularidad responsable o el tercero perjudicado. Agravio personal y directo. El agravio es una afectación en la esfera jurídica del gobernado causado por un acto de autoridad. Cuando se dice que la afectación es la esfera jurídica del gobernado, debe entenderse como el menoscabo de un derecho reconocido por una norma. De ahí en este principio va ligado al interés jurídico que debe acreditar al quejoso para que, en su caso, le sea concedida la protección solicitada, lo que ha sido uno de los grandes obstáculos para la verdadera y completa defensa de los derechos de los gobernados, al exigirse al quejoso acreditar dicho interés jurídico y no bastando un interés legítimo. Principio de definitividad. Al ser juicio de amparo un medio de impugnación extraordinario, implica que se llegue a dicho juicio como última oportunidad que tiene el gobernado para pedir justicia contra el acto de autoridad. De ahí la necesidad de agotar previamente todos los medios de impugnación ordinarios existentes o posibles de conformidad con la regularización que en cada caso exista, presentándose al respecto varios supuestos de excepción, es decir, que aun existiendo el recurso ordinario obligatorio, el quejoso no está obligado a agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, ello atendiendo sobre todo a la naturaleza de los actos reclamados. Principio de estricto derecho. Este principio tiene como característica que el juzgador de amparo deberá resolver el juicio conforme a los planteamientos que se realice el quejoso, en sus conceptos de violación o en los agravios de hechos de valer al interponer algún recurso, sin poder suplir la deficiencia en la que incurra las partes en el proceso, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 77 bis de la Ley de Amparo, como cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en las leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Principio de relatividad. En el primer párrafo de la fracción 2 del artículo 107 constitucional se impuso la restricción consistente en que los juicios de amparo, la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose al ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin haber declarado general respecto de la ley o acto de la que motivare. Suspensión del acto reclamado. La figura de la suspensión en el juicio de amparo tiene la naturaleza de las medidas cautelares en el derecho procesal. Es una medida cautelar. Tales de medios cautelares o precatorios tienen una razón de ser: garantizar que se cumpla el cometido final de la función jurisdiccional, del proceso y de la acción, esto es, que se cumpla la sentencia que se llegue a dictar en el juicio, ya que de no ser así no servirá de nada el proceso mismo si una vez dictada la sentencia esto ya no se pudiera ejecutar. Las sentencias de amparo. Una atribución y característica fundamental de las sentencias de amparo es el efecto restitutorio de las mismas. Cuando se determina que el acto de la autoridad vulneró las garantías individuales del gobernado, las consecuencias
es ordenarle a la autoridad responsable que deje insubsistente su acto, de tal manera que lo deje como estaba antes de la emisión del acto impugnado. En el caso de que un juicio de amparo se declare inconstitucional una ley, después de varios intentos por el que el Congreso de la Unión lleve a cabo una reforma trascendental que adecue el juicio de amparo a las necesidades actuales de la sociedad mexicana para cumplir de manera cabal con la encomienda de tener un medio de defensa eficaz y completo por parte del gobernado para defenderse de los actos del poder público. Finalmente pareciera verse a la luz final del túnel. El pasado 10 de diciembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la iniciativa de reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando a estudio en la Cámara de Diputados y aprobándose también en diciembre, pero de 2010. Está pendiente su aprobación en las legislaturas locales. La reforma de mérito tocó varios puntos torales del juicio de amparo que a nuestro parecer vienen a mejorar dicho medio de control. Si bien quedan todavía algunos pendientes por resolver, veamos en qué consisten los cambios aprobados por el Congreso de la Unión. Actualmente en el artículo 103, fracción 1 constitucional se dice que los tribunales federales conocerán las controversias que susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, y con la reforma se busca darle mayor precisión al quedar, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad. Es decir, si bien en la ley secundaria y en la jurisprudencia se tiene claro que cuando la Constitución habla de impugnar leyes se está aludiendo al criterio amplio de cualquier norma general, y que también las palabras actos abarcan las acciones y las omisiones. Con la reforma se pretende dar la certeza total de que así es. Aun cuando la actual fracción 1 del artículo 107 constitucional prescribe que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ha sido la interpretación la que ha concluido que dicho agravio va íntimamente ligado al interés jurídico, entendiendo como un derecho subjetivo, es decir, que solamente se puede afectar a quien es titular de un derecho. Puesto de que no será así, no hay nada que se pueda afectar. Es ante esta situación que la reforma busca dar un giro de gran trascendencia, y que prácticamente es la reforma más importante al amparo desde que fue instituido. El texto propuesto para dicha fracción 1 es el siguiente: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancias de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés. El juicio de amparo es el medio de defensa más importante que tiene el gobernado para combatir los actos autoritarios del poder público. Sin embargo, en los últimos años se ha visto como un mecanismo en extremo formal y cerrado que dificulta en ciertos casos hacer efectivos los derechos y en otros los abusos del propio gobernado, distorsionando la esencia de este medio de defensa constitucional. Lo anterior se debe en gran medida que prácticamente los últimos 20 años la legislación no se ha modificado ni ajustado a los cambios que la misma dinámica social exige. De ahí la reforma constitucional de diciembre de 2010 y con su consecuente nueva ley de amparo en discusión en el Congreso de la Unión vienen a darle aire fresco y hacerle más asequible para el gobernado.